Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar por primera vez a la cantante Dulce en la gala Grandiosas 2013 con la canción Déjame volver contigo. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofrecer toda clase de cantantes y artistas que me estáis pidiendo en el canal. Tenéis el botón de unirse en el canal. Ya podéis uniros al canal para disfrutar de diferentes beneficios y colaborar con el canal. Tenéis toda la información aquí abajo en la cajita de descripción. Empezamos con Dulce y déjame volver contigo. Vamos allá. No sé cómo me resultará esta canción, pero ya por la entrada que hemos visto me resulta una canción muy bonita. El hecho es que seguramente me espero de Dulce una voz todo lo contrario a su nombre, o sea, una voz desgarradora, una voz muy profunda, una voz muy potente, con unos manejos brutales en las dinámicas. Voy a seguir y voy a escucharla. Me espero cualquier cosa. Déjame volver. Me encanta su actitud totalmente, o sea, me encanta su actitud en el momento de que ella sale a escena, ¿no? Que sale al escenario. Me encanta ese gesto de como diciendo, venga, arriba. Me encanta, o sea, ella está transmitiendo, ¿no? Está transmitiendo lo que ella siente en el escenario, se nota. Volver contigo. Qué bonito eso, volver, volver contigo. Muy bonito. No hay trucos ni juegos de palabras. Es que no encontré otra forma más sincera de decir déjame volver. Cuidado que el tiempo de la canción es súper complicado para coger aire. O sea, es súper complicado. Y, o sea, es mucho también, es una es complejidad también lo que utiliza, ¿no? Porque es subidas y bajadas constantemente en la voz. O sea, no sé, es como un torbellino que ¡fum! Y luego baja. Chao. Volver contigo. ¿Ves ahí justamente, como ya habéis visto, ha bajado? Volver, volver contigo. Es una voz media. Ojo, cuidado con los agudos que también hace de pecho, que esos agudos también se pueden hacer de pecho, ¿eh? Cuidado, que eso es tela. Yo no puedo soportar ser eternamente ni el futuro ni el presente. Sin ti, déjame volver. Lo que os digo, o sea, es que es aluciflipante porque ella sube y baja lo que le da la gana, o sea, unas dinámicas que juega unas dinámicas que tiene muchos recursos a la hora de cantar esta mujer, o sea, es brutal. Directamente, corroboro lo que he dicho al principio del vídeo, o sea, nada que ver con su nombre, o sea, tiene una voz desgarradora brutal, o sea, brutal. Contigo, te lo pido, mordiéndome los labios. No me importa lo que pase, ni me importa el que dirá.
cuidado con eso, por favor, cuidado con eso, o sea, eso es brutal. A ver, dejarme decir una cosa, por favor, os lo pido. Se nota que es en riguroso directo, totalmente, ¿vale? Es directo totalmente. Sabéis que yo distingo mucho los cantantes, vamos, prefiero escucharlos en riguroso directo. ¿Por qué? Porque se demuestra totalmente la valía de ese cantante. No estamos diciendo que los vídeos, en los videoclips que sacan los cantantes no demuestren lo que valen, evidentemente, pero sí que es verdad que los cantantes en directo, donde estén los cantantes en directo, eso es brutal. Sabemos que es totalmente en directo porque, si os dais cuenta, el micrófono lo regula y lo tiene que regular para así no saturar esa señal, ¿no? Tiene una potencia de voz que es brutal, Dulce, brutal. Tómate lo que tenga que ser, seré. Una voz de pecho, pero aguda de la leche, o sea, es brutal. Que me pidas tú, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Cuidado, o sea, cuidado, lo que os comento, o sea, es brutal lo que sube, lo que baja, lo que hace, o sea, no puedo entender esta mujer cómo puede hacer cómo puede jugar con esas dinámicas, ¿no? Porque es que son diferentes dinámicas a la hora de cantar, ¿no? Y hace unos belting también, o sea, muy, muy, muy bonitos, muy bonitos. Pero déjame volver. Me encanta muchísimo cómo juega con el público, o sea, cómo interactúa con el público. Me encanta, o sea, me encanta. Es la primera vez que escucho a Dulce, la primera vez que la descubro con vosotros en el canal, de hecho en el canal y en mi vida, ¿vale? Porque no la había escuchado nunca, desgraciadamente. Brutal, brutal lo que hace con la voz, totalmente, totalmente. Tiene un rango vocal que es impresionante. Contigo. Ay, Diosito. Muy bonito eso, muy llorado, muy sentido, muy sufrido. Volver, volver contigo. Brutal. Ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti. Déjame volver. Juega con unas dinámicas que yo no entiendo esta mujer, o sea, cómo sube, cómo baja, o sea, es... a ver, muchas veces se le escucha la técnica de Tuan, ¿no? La técnica de Tuan, ¿para qué sirve? Para que salga mejor proyectada esa nota, ¿no? No es una técnica mala, ni muchísimo menos. Yo no sé si es consciente tampoco de lo que está haciendo, las cosas como son, no lo sé, ¿vale? No sé mucho de la vida de Dulce. Tengo que investigar más, o sea, tendremos que investigar más en el canal seguro, porque es que está haciendo una voz que me está dejando aluciflipada totalmente. Y tendremos que ver más cositas de ella, ¿no? En el siguiente vídeo averiguaremos más cosas. Pero ya os digo, o sea, es una técnica que no es mala esa técnica, sirve, el tuan es la voz impostada aquí en la nariz, ¿no? Para que salga más esa nota, ¿no? Vamos, aparte del chorro de voz que tiene, como se le dice aquí en España, chorro de voz, pues es brutal a la hora también de interpretar y de todo, o sea, ya la estáis viendo. Volver contigo y seré tu ruiseñor, amaestrado siempre feliz a tu lado. Déjame volver. Me gusta muchísimo cómo interactúa con el público. O sea, es una, aparte de una cantante, es una intérprete, ¿vale? Que transmite encima del escenario todo lo que siente, lo transmite al público y eso se nota, o sea, se nota un montón que lo transmite, ¿no? Y el público lo está disfrutando, vamos, lo está disfrutando lo que no está escrito. Volver contigo. Es una voz muy llorada, ya os digo, esos finales, esos trocitos de canción, ¿no? Que son muy sentidos, son muy llorados, porque la canción lo requiere así, pero es que ella lo interpreta brutal. Y no dudes jamás de mis palabras. Yo te juro por mi vida
Esa mujer, ¿cómo puedo llegar? O sea, ¿cómo puede llegar a esas notas? Es muy, muy, muy difícil. O sea, es muy difícil. Es un agudo de pecho, cuidado, ¿vale? Es un agudo de pecho. O sea, y lo que es esa voz bien ahí, empostada ahí, bien puesta, ¿no? Es que es, madre mía, pero ¿cómo no he conocido yo antes a esta mujer? ¿Cómo no la he conocido yo antes? ¡Socorro! Dios. Madre mía, tengo que buscar más cosas de ella. Dejarme en comentarios algún link para que vea más cosas de ella. Son voces que a mí me encantan, estas voces que tienen mucha fuerza, mucha energía. Es brutal lo que desprenden en el escenario, ¿no? Es brutal esta mujer. Todo lo que tenga que ser, lo que me pidas amor. ¿Habéis visto cómo vocaliza muchísimo también a la hora de cantar? Es que es todo, o sea, son unas dinámicas muy bonitas. Juega con voz tuan, con unos belting, con una voz de pecho, pero muy aguda, con unos vibratos también que hemos escuchado también. O sea, es que hace un montón de historias esta mujer, por favor. Lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava, ¡Ay, Dios! No lo puedo, es que no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar. ¿Cómo esta mujer puede llegar a esos tonos, por el amor de Dios? Son muy difíciles esos tonos, o sea, muy difíciles y más con una voz de pecho, pero aguda. O sea, es que es muy difícil de hacerlo, porque la voz de pecho siempre la identificamos con... Pero es que existe una voz de pecho que es aguda, que es este caso. O sea, ¿cómo no he conocido yo antes a esta mujer antes, por el amor de Dios? Me recuerda mucho a una también, a una cantante también argentina que hemos hecho también en el canal, ¿vale? Que haremos más cositas de ella, Valeria Lynch, perdón. Y la verdad es que me recuerda mucho a ella a la hora de interpretar en el escenario, ¿no? Es muy, muy, muy interpretativa a la hora de expresar lo que sienten en el escenario. lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofrecer toda clase de cantantes y artistas que me estáis pidiendo en el canal. Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, cuidado. No me lo puedo creer. ¿Cómo no he descubierto yo a esta mujer, por favor, antes en el canal, por el amor de Dios? O sea, vemos que tiene un mogollón de recursos vocales. O sea, es que es flipante. En riguroso, riguroso directo. Me encanta. Adoramos en el canal a Dulce. Adoramos. Ya está. Ya está. Adoramos también en el canal a Dulce. La distancia del micrófono solo era eso, ¿eh? O sea, una pequeña anotación, ¿vale? La distancia del micrófono. Cuidado. contigo. Toma ya ese final con una buena melisma. O sea, es que es muy difícil hacer eso. Muy, 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 muy difícil. Ole tú, ole tú.
¿Os habéis dado cuenta cuando yo digo que es en riguroso directo, no? O sea, el micrófono abajo totalmente, o sea, más abajo de la cintura. O sea, ha habido un momento que lo tenía más abajo de la cintura, el micrófono. Brutal. Está tan tranquila como si estuviera cantando en la ducha de su casa, pues igual. ¿What? ¿What? Vamos, es aluciflipante, de verdad, os lo digo. O sea, es alucinante. Eh, una señora donde las haya, cuidado. Cuidado con la señora Dulce, cuidado. O sea, me he quedado. Es que no puedo decir la palabrota. Bueno, no es una palabra tampoco, me he quedado acojonada. No me esperaba para nada esta voz, por el amor de Dios. ¿Cómo no he descubierto antes en el canal a Dulce? A ver, lo puedo llegar a entender porque cada vez que cuelgo una reacción me estáis pidiendo 20. Entonces, es lógico que, claro, de que vaya dejando los cantantes, pues cuando puedo, ¿no? Reaccionarlos. Pero me he quedado aluciflipada con Dulce, de verdad. Seguiremos reaccionando a ella en el canal, seguiremos descubriendo más cositas. Recordar, tenéis el botón unirse en el canal, lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción. Recordar también suscribiros al canal, dar a la campanita, lo primero de todo, al nombre que pone aquí pone suscribirse, ¿vale? Le dais ahí, un botoncito rojo que hay ahí. No es un botoncito, son unas letras que pone suscribirse. Pues le dais ahí a suscribirse, le dais a la campanita y luego tenéis abajo, aquí abajo, toda la información de mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las diferentes membresías, en fin. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por mostrarme a estos cantantes, por recomendarme a estos cantantes y, como no, por estar siempre ahí conmigo de la mano. Gracias, nos vemos muy pronto desde España, desde Zaragoza. Os quiero. ¡Mua! Gracias. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.